El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presenta tu programa, En Consecuencia. El espacio de la radio por Internet en el que la voz de la justicia electoral se escucha. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Este es tu programa En Consecuencia. Ayer tuvimos sesión pública en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y hoy, como es costumbre, te presentamos este programa. En consecuencia, se eligió uno de los casos que se trataron en la sesión precisamente y bueno, ahora nos va a hacer favor nuestro invitado de, en otras palabras, decirlo, recorrerlo, explicarlo, en fin, y llevarlo hasta ti. Con muchísimo gusto recibimos en este estudio nuevamente a un pionero, como en otras actividades de este tribunal, de estos programas, primero de radio por internet, ahora de televisión por internet, al licenciado Carlos Vargas Baca, secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la ponencia de la magistrada María del Carmen Alanis Figueroa. Carlos, muchas gracias, buenos días. Buenos días, Carlos, gracias por la presentación. No, al contrario, gracias a ti por estar nuevamente con nosotros. Nos da mucho gusto recibirte. Carlos, pues referente el tema de este día al Partido del Trabajo, así pierde o no pierde su registro como partido político nacional. El tema, bueno, pues lo vamos a decir, por el momento no procede la cancelación del registro como partido político nacional del Partido del Trabajo precisamente. Partido del Trabajo. Y bueno, contextualizando, Carlos, México está dividido en 300 distritos electorales, por esto incluso deben ser 300 los diputados federales de mayoría relativa. Los otros 200 son por representación proporcional, pero a raíz de la elección del pasado 7 de junio, que incluyó la renovación de diputados a nivel federal, falta un diputado, el del distrito 1 de Aguascalientes. Cuéntanos, Carlos, por favor. Efectivamente, aquí hay que recordar que derivado, como bien lo recuerdas, de la elección del 7 de junio, se impugnaron en varios casos los resultados de las elecciones de diputados federales en los distritos, y en uno de ellos, el distrito 1 de Aguascalientes, como lo referías bien, se anuló la elección. Se determinó anular la elección y en consecuencia esto implicó que se realizara elección extraordinaria, que se convocara elección extraordinaria, que por cierto es este próximo domingo, para elegir a ese diputado federal por el principio de mayoría relativa, que digamos está pendiente de determinar a qué partido político le corresponde. Entonces, conforme a los procedimientos establecidos en la normativa electoral, los plazos establecidos en la propia ley, tenemos integrada la Cámara de Diputados, pero con el caso de 2 diputados pendientes. ¿Por qué? Porque, como lo comentábamos, está anulada la elección en el Distrito 1 de Aguascalientes, entonces tenemos 299 diputados de mayoría relativa. Y la asignación de los 200 diputados de representación proporcional quedó sujeto a una condición suspensiva en razón de que un partido político, concretamente el Partido Revolucionario Institucional, se ubicó en los supuestos de límite a la sobrerepresentación que un partido político puede tener respecto de su votación en relación con el número de diputados que le corresponden por ambos principios en la Cámara de Diputados. Entonces, en pocas palabras, lo que quedó determinado por parte del Instituto Nacional Electoral en su momento y avalado por el Tribunal Electoral cuando se impugnó, es que hay pendiente la asignación de un diputado de representación proporcional que está sujeta precisamente a quien obtenga el resultado favorable en la elección extraordinaria de este próximo domingo en el Distrito 1 de Aguascalientes. Si la obtiene el Partido Revolucionario Institucional, esta curul de mayoría relativa, entonces ya no le correspondería la asignación de representación proporcional porque entonces estaría sobre representado de acuerdo a los límites que establece la Constitución. Si no la obtiene el Partido Revolucionario Institucional, la obtuviera cualquier otro partido político, entonces sí le correspondería al Partido Revolucionario Institucional esta última asignación de representación proporcional que, como comentábamos, está en condición suspensiva. Ese es el panorama que tenemos actualmente respecto de la elección de los 500 diputados de mayoría relativa y representación proporcional que integran
la Cámara de Diputados. Y en este panorama que nos presentas, Carlos, ¿cuál es el papel que está jugando el Partido del Trabajo? Bueno, aquí hay que tomar en cuenta qué es lo que vino planteando en este recurso de apelación el Partido del Trabajo, que fue lo que resolvió el día de ayer la Sala Superior. El Partido del Trabajo planteaba que no podía determinarse si se ubicaba en el supuesto o no de pérdida de registro como partido político nacional por no haber alcanzado el 3% de la votación válida emitida en la última elección, que fue de diputados nada más, porque nada más tomamos en cuenta 299 distritos electorales. Falta computar el resultado de este distrito que se va a elección extraordinaria. Ese era el planteamiento que venía realizando el Partido del Trabajo. La Sala Superior lo consideró procedente en razón de que la determinación del Instituto Nacional Electoral en su momento se basó en 2 artículos que el día de ayer la Sala Superior consideró que contravenían lo dispuesto en la Constitución. Quiere decir que el Partido del Trabajo originalmente recibió la anulación de su registro como partido político nacional por parte del INE. La determinó a partir del cómputo de los 299 distritos. El INE. El INE. Y eso es lo que viene impugnando precisamente el Partido del Trabajo. Dice, la elección como una unidad comprende los 300 distritos. Esto lo consideró conforme a derecho la Sala Superior, y de ahí que haya declarado fundada la pretensión del Partido del Trabajo de esperar a que tengamos los resultados de esta elección extraordinaria para entonces poder realizar el cómputo de los 300 distritos uninominales y determinar si efectivamente el partido se ubica o no en el supuesto de perder el registro por no obtener el 3% de la votación válida emitida en la elección. En estos, entre comillas, lo voy a decir, en estos problemas se ha metido el Partido del Trabajo por no obtener ese 3% mínimo, ¿no?, de la votación válida. ¿Cómo le llaman? El 3% de la votación válida emitida. De la votación válida emitida. Uh-huh. Entonces, está metido ahí. ¿Qué le falta para llegar a ese 3%, Carlos? Bueno, aquí hay que tomar en cuenta, por una parte, que en la última reforma electoral se incrementó esta barrera legal, este umbral mínimo de representatividad que exige el Poder Revisor de la Constitución que tenga un partido político para poder conservar su registro. Ahora lo establece el 3%, anteriormente era el 2% de la votación, ahora es el 3%. Hablando en números, para ponerlo más gráfica la situación, en la última elección, en los 299 distritos que se computaron por parte del Instituto para determinar el porcentaje de votación del PT, del Partido del Trabajo, el Partido del Trabajo obtuvo 1.124.818 votos, lo que equivale, fíjate, al 2.9958% de la votación válida emitida. Es decir, con los resultados actuales le falta nada más el 0.0042%, menos de una centésima de la votación, para poder obtener este umbral mínimo del 3% de la votación para conservar su registro. Entonces, esta es la situación que se presenta, muy particular en el caso concreto de que el Partido de Trabajo puede que con la elección extraordinaria efectivamente alcance el número de votos suficientes para conservar su registro, o que no lo haga. Eso lo vamos a ver a partir de los resultados de la votación en la elección extraordinaria. Elección extraordinaria que por cierto se va a llevar a cabo este domingo 6. Exactamente, el domingo 6 de diciembre. Bueno, Carlos, pero podría pensarse de una manera rápida que fácilmente va a llegar el Partido del Trabajo si es que va a participar en las mismas condiciones como si fuera una elección ordinaria, que fácilmente va a alcanzar ya, con lo que le falta, el 3%. Uh-huh. Sin embargo, no es así. Efectivamente. Porque también se eleva la base sobre la que se calcula ese 3%. ¿Es así, Carlos? Al emitirse la votación, no solamente se va a votar por el Partido del Trabajo, se van a votar por los demás partidos políticos que contienen y registraron candidatos en esta elección extraordinaria. Entonces, como bien lo señalas, la base a partir de la cual se calcula el 3% también se incrementa. Entonces, vamos a ver cómo se incrementa esa votación en razón de cuántos votos expresa la ciudadanía el domingo y cuál es el número de votos que va a obtener el Partido del Trabajo para entonces poder hacer esa determinación respecto del
total de los 300 distritos uninominales, la total de la votación, cuánto es el porcentaje de votación que finalmente obtiene el Partido del Trabajo respecto de la elección de los 300 distritos para diputados federales. Para diputados federales. Fíjate que constantemente se obtienen notas para los programas, los distintos programas que emite Plataforma Electoral, el sistema de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, en esas notas periodísticas, en boletines, pues nos damos cuenta que distintas entidades federativas ya han dado de baja al Partido del Trabajo, pero de todo. Ya incluso a veces hasta no le van a permitir participar ni como partido político local o inscribirse como partido político local. Uh-huh. ¿Qué va a pasar ahí, Carlos? Es que aquí tenemos varios aspectos que hay que tomar en cuenta. Primero vamos a ver el aspecto de la elección federal y los resultados de la elección de los 300 diputados, bueno, los 299 porque se anuló esta elección. ¿Qué es lo que ocurrió? En un primer momento, la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral declaró que el Partido del Trabajo se ubicaba en el supuesto de cancelación del registro por no obtener este 3% de la votación válida emitida. Esta determinación la impugnó el Partido del Trabajo, principalmente bajo el supuesto de que la autoridad competente para declarar la pérdida de registro no era la Junta General Ejecutiva del INE, sino el Consejo General. Todos los consejeros. Exactamente. Aquí hay que recordar que la Junta General Ejecutiva está integrada por el presidente del Instituto Nacional Electoral, el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral y los directores ejecutivos del propio instituto. A diferencia del Consejo General, que como todos sabemos está integrado por los consejeros electorales y los representantes de los partidos políticos. Entonces, el criterio de la Sala Superior cuando se impugnó esta primera determinación de la Junta General Ejecutiva fue determinar que efectivamente la autoridad competente para determinar la pérdida de registro de un partido político no era la Junta, sino el Consejo General. Entonces, revocó esta determinación de la Junta y ordenó que el Consejo General emitiera la declaratoria correspondiente. El Consejo General emitió la declaración a partir de un dictamen de la Junta, que era la que tenía que presentar la propuesta, y el Consejo General nuevamente determinó que efectivamente el Partido del Trabajo se ubicaba en el supuesto de pérdida del registro. ¿Qué es lo que viene a impugnar ahora el Partido del Trabajo y que se resolvió el día de ayer? Esa declaración del Consejo General. Y que, como consecuencia de la sentencia dictada el día de ayer, se está revocando. Entonces, el Partido del Trabajo regresa a la etapa de prevención. ¿A qué se refiere esta etapa? Una vez obtenidos los resultados de la elección de junio de este año, hay una primera aproximación de cuáles son los resultados, previa a que obviamente esté la determinación final a partir de los resultados finales, y en la que se advirtió que el Partido del Trabajo precisamente se ubicaba en el supuesto, como ya lo hemos mencionado, de poder perder el registro. Entonces se entra a una etapa que dentro de la normativa que regula toda esta situación se llama de prevención. Se dictan distintas medidas por parte del Consejo General a efectos de, digamos, asegurar el patrimonio, el manejo de las finanzas del Partido del Trabajo, en tanto se determina si efectivamente pierde o no el registro o lo va a conservar. ¿Por qué? Porque en caso de que efectivamente pierda el registro, conforme a la Constitución y la ley, se tiene que entrar en la etapa de liquidación de los bienes del partido político. Entonces, habrá que ver si efectivamente pierde el registro, entonces ya pasaremos de esa etapa de prevención a la etapa de liquidación. Pero como lo mencionábamos, en razón de la determinación del día de ayer de la Sala Superior, regresa a la etapa de prevención el Partido del Trabajo. Entonces, estamos, digamos, ¿en stand-by, Carlos? En stand-by, pero con ciertas reglas, como lo mencionábamos, a efectos de garantizar que ese patrimonio del Partido del Trabajo, en caso de que se llegue a perder el registro, como lo prevé la normativa, se reintegre al Estado. Que esté seguro. Exactamente. Y por eso se nombró administrador. A un interventor. Exactamente. Que esté a cargo de supervisar, vigilar el manejo de las cuentas del partido, los gastos del partido, pero además también para garantizar
a todos aquellos acreedores con quienes tenga cuentas pendientes el Partido del Trabajo, que se les cubran los adeudos que tengan respecto del instituto político. Entonces, esta es la etapa de prevención. Ahora bien, hay que tomar en cuenta, ya en referencia a lo que ocurre en cada entidad federativa, la propia Constitución establece que en caso de que un partido político nacional pierda su registro por no obtener el 3% de la votación válida emitida, pueda conservar su registro como partido político local de conformidad con la normativa de cada entidad federativa. Es decir, si en un estado se prevé que el partido político, y como es el caso en muchos, un partido político nacional pierde el registro nacional, pero tenga el 3% de la votación en la elección local, que como sabemos hubo varias concurrentes también en este año, entonces pueda optar por conservar su registro como partido político local. Local. Ahora, hay que ver precisamente el caso de cada entidad federativa en la que hubo elección concurrente para ver si efectivamente se actualiza o no este supuesto de obtener la votación mínima para registrarse como partido político local. Y hay una particularidad más también del Partido del Trabajo en este caso. El Partido Político del Trabajo, antes de obtener el registro como partido político nacional, había entidades federativas, estados, en los que tenía su registro como partido político local. Entonces se daría una situación de que en algunos casos regresaría a esa situación de partido político local. En otras que no haya obtenido ese 3% o la votación que exija la entidad correspondiente, va a perder el registro también como partido político local. Entonces ahí también hay que ver esa situación. De acuerdo a cada entidad. Exactamente. Y otra situación que se advirtió cuando vinieron impugnando desde el principio la determinación del Instituto Nacional Electoral de la pérdida de registro del Partido del Trabajo, incluso desde la etapa de prevención, de que había que tener en cuenta también que los partidos políticos nacionales reciben financiamiento local para sus actividades como partido político local, aunque sean partidos políticos nacionales. Entonces, la conclusión a la que llegó la Sala Superior es que no podrían fusionarse esos patrimonios, sino que estamos hablando de que un partido político nacional, en tanto que participa y tiene derecho a las prerrogativas a nivel local, entonces estamos hablando de 33 patrimonios. Sí. Uno federal, con el financiamiento que recibe por parte del INE para sus actividades como partido político nacional, y 32 que derivan de los 31 estados y el Distrito Federal, que aportan financiamiento al partido político en su carácter de partido político nacional, pero actuando como partido político local. Bien, Carlos, ¿nos permites unos minutos? Vamos a escuchar estos promocionales y enseguida estamos contigo en Consecuencia. Claro que sí. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió, previo a la jornada electoral, importantes resoluciones para dar solidez a la figura de candidaturas independientes. Con dichos criterios, se garantizó su participación en condiciones de equidad para el proceso electoral 2014-2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. El 8 de diciembre de 2014, Plataforma Electoral inicia transmisiones. Actualmente producimos 14 programas en 5 diferentes barras. Somos generadores de contenidos y buscamos la especialización en materia electoral. Hemos transmitido más de 900 horas de programación en más de 800 emisiones. Nuestro objetivo es acercarte todos los temas electorales con un lenguaje claro y cotidiano. Acompáñanos en Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde tú tienes mucho que ver. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos.
Bien, continuamos contigo. En consecuencia, el tema de esta mañana, por el momento no procede la cancelación del registro como partido político nacional del Partido del Trabajo. Y nuestro invitado esta mañana, el licenciado Carlos Vargas Vaca, secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la ponencia de la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa. Ante el panorama, Carlos, que nos explicabas durante el primer bloque, el proyecto que presentó la ponencia de la magistrada Alanís, la ponencia a la que perteneces, ¿qué propuso ayer a los magistrados? Bueno, aquí hay que tomar en cuenta cuál era el planteamiento que venía presentando el Partido del Trabajo. O sea, era la determinación de pérdida del registro que dictó el Instituto Nacional Electoral. Pero esto se dio a partir de la normativa que está establecida para tales efectos. Y aquí se presentaba una situación. 2 artículos, concretamente el artículo 94 de párrafo 1, inciso B, de la Ley General de Partidos Políticos y el artículo 24, párrafo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establecen una situación diversa a la que contempla el artículo 41 de la Constitución. ¿A qué me refiero? El artículo 41 de la Constitución establece que los partidos políticos que no obtengan el 3% de la votación válida emitida en alguna elección pierden su registro. Eso dice el 41. Eso dice el Constitucional. de la Constitución. Ajá. ¿Qué es lo que ocurre? Que el artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos establece algo que el día de ayer la mayoría de la Sala Superior consideró que precisamente contravenía la Constitución. Mientras el 41 habla en términos generales de la elección, el 94 refiere a la elección ordinaria inmediata anterior. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ya está estableciendo una restricción, una elección ordinaria. Aquí nos tenemos la situación de que se está presentando la elección extraordinaria. Entonces, en primer lugar, respecto de este artículo 94, la Sala Superior, por mayoría de votos, es cierto, determinó que esta restricción que establece el artículo 94 al disponer que es en la elección ordinaria, resulta contraria a este artículo 41 de la Constitución, cuando habla nada más de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones. No habla de ordinarias ni extraordinarias ni nada. Eso por una parte. Por otra, el artículo 24 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su párrafo 3, dispone: en ningún caso podrá participar en elecciones ordinarias o extraordinarias el partido político que hubiere perdido su registro con anterioridad a la fecha en que éstas deban realizarse. No obstante, podrá participar en una elección extraordinaria el partido que hubiese perdido su registro, siempre y cuando hubiera participado con candidato en la elección ordinaria que fue anulada. Entonces también aquí se advertía que había una contradicción con el artículo 41 de la Constitución en la parte que hemos comentado. Entonces la conclusión, en pocas palabras, de la Sala Superior fue determinar que las posiciones normativas de este artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos y el artículo 24 en su párrafo 3 resultan contrarias a lo que establece el artículo 41 de la Constitución, y de ahí su inconstitucionalidad. Entonces determinó la inconstitucionalidad de estos artículos en determinadas porciones. ¿Cuál es la consecuencia? Que entonces la conclusión a partir del análisis del 41 constitucional es que entonces tenemos que tomar en cuenta la votación, como lo comentábamos anteriormente, de los 300 distritos electorales. 299 que quedaron conformados con la elección ordinaria y uno que se va a la elección extraordinaria que se va a realizar este domingo. Entonces ya tenemos así el cómputo completo de los 300 distritos. Entonces, por una parte, declaró la inconstitucionalidad de estos preceptos y además revocó la determinación del Consejo General, regresando la situación del partido político a la etapa de prevención de la que hablábamos hace un momento. Y además ordenar que la determinación sobre si finalmente pierde o no el registro del Partido del Trabajo sea a partir de tener el cómputo de los 300 distritos uninominales. Ajá. Entonces, Carlos, en definitiva, de acuerdo al proyecto que fue aprobado
que por lo tanto ya se convierte en sentencia al respecto del Partido del Trabajo. Bueno, ¿cómo queda el partido? ¿Pierde o no pierde el registro por el momento? Por el momento, como lo hemos venido comentando, regresa a la etapa de prevención. No lo pierde. No lo pierde. O sea, sí hay ciertas determinaciones de la autoridad electoral que incluso expresamente son avaladas por el Tribunal Electoral, por la Sala Superior en estas sentencias, diciendo que surten plenos efectos las determinaciones de la autoridad electoral administrativa, como es el caso de lo que mencionábamos, de que hay un interventor y de que haya esa supervisión, ese control respecto de las cuentas del Partido del Trabajo. La determinación final de si pierde o no pierde el registro, y en consecuencia si llegara a actualizarse la pérdida de registro, será pasada la etapa de liquidación del partido político. Lo sabremos hasta que tengamos el cómputo de la elección de este domingo, que de conformidad con la ley, celebrada la elección el domingo, el miércoles siguiente inician los cómputos distritales. Entonces se iniciará el cómputo distrital y ya veremos cuál es el resultado de esta elección, cuántos votos se expresan por parte de la ciudadanía y cuántos le favorecen al Partido del Trabajo, y entonces determina qué porcentaje tiene respecto de la elección el Partido del Trabajo y ver si se ubica o no en el supuesto de obtener el 3% de la votación o más para poder conservar su registro. Entonces, por el momento, no procede la cancelación del registro. Efectivamente. Y Por fue el momento. lo que de hecho se revocó, esa determinación del Instituto Nacional Electoral, de su Consejo General, de cancelar el registro. Porque el INE dijo que sí. Efectivamente. Entonces se revocó, quiere decir, se echó para atrás aquello, y por el momento no procede la cancelación del registro, según el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Efectivamente. ¿No? Esto como partido político nacional, pero tampoco quiere decir esto que ya lo tenga seguro. No, estamos a expensas de cuál sea el resultado de la elección de este domingo. Eso es. Finalmente, Carlos, y así muy rápido, podríamos decir, ¿se le está dando cierto aire al partido? Pues sí, digamos unos cuantos días, pero efectivamente vamos a ver qué es lo que ocurre. Todo depende de lo que suceda este domingo en el Distrito 1 de Aguascalientes. Así es. Eso es. Las condiciones, como queda el partido, y entonces permanecen igual. Exactamente. Todo permanece igual. En una etapa suspensiva, digamos. Suspensiva. Nadie ha dicho y condicionada a que los resultados, como lo hemos venido manifestando. Eso es. Por el momento no procede entonces la cancelación del registro como partido político nacional del Partido del Trabajo. Esa es la conclusión, el tema de este programa, y a la conclusión que se llegó el día de ayer. Y se trata, y siempre, pues digo el número del caso, el número del asunto, con el objetivo de que si alguien lo quiere buscar y verlo a detalle, bueno, pues lo pueda hacer con toda la información. Es el SUB-RAP 756/2015. SUB-RAP es un recurso de apelación 756/2015. Carlos, muchísimas gracias por esta explicación. A ti, Carlos. Gracias. Se trata de Carlos Vargas Vaca, licenciado Carlos Vargas Vaca, secretario de Estudio y Cuenta en este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y él asignado a la ponencia de la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa. Muchísimas gracias nuevamente, muy buenos días, gracias a nuestro ingeniero Rodrigo Martínez, y nosotros te esperamos en el siguiente de esta serie, un día después que haya sesión pública en el Tribunal Electoral en la Sala Superior. Bueno, pues entonces te presentaremos este programa en consecuencia con el repaso de alguno de los asuntos tratados precisamente en la sesión del día anterior. Gracias y hasta la próxima. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presentó En Consecuencia, el programa de radio por Internet en el que la voz de la justicia electoral se escucha. En consecuencia, transmitimos a las 10 de la mañana un día después de cada sesión pública en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Llámanos
Tu opinión nos interesa. 5728-2300 o escríbenos en consecuencia @te.gov.mx. Gracias y hasta la próxima emisión.